Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para analizar una nueva semana económica de la Argentina, una semana caliente, compleja y probablemente, no probablemente, la más compleja desde que gobierna Javier Milei. Ha atravesado alguna que otra crisis en algún momento, pero no una de estas características. ¿Por qué? Porque tenés una corrida cambiaria, tenés una crisis financiera con la tasa de interés, tenés una crisis económica muy profunda, está cayendo la economía al 0,7 mensual, que si la anualizás estás en el 8, y tenés una crisis política pero tremenda, profundamente tremenda y muy, muy compleja. Por lo tanto, ¿qué te falta para hacer tómbola en el cartón? Y la peor de las crisis, que es la bancaria, ¿no? Eh, ¿La ves a la crisis bancaria, el retiro de depósitos? Yo creo que eso se va a tensionar. En la medida en que escale todo esto, se puede tensionar y ahí tendrías tómbola. El gobierno tiene que ser consciente del quilombo en el que está metido y yo decía, hace muy poquito, daría la sensación de que los muchachos están fumando un cigarrillo en una estación de servicio y tiran la ceniza en el suelo. Sinceramente, es muy delicado el contexto en el que estamos metidos y eh, cada dólar que el Banco Central empieza a vender es un dólar que el arrista que compró bonos ve cómo se lo están quemando. Hasta la semana pasada la dinámica era un privado vende, un privado compra dólares. Adentro de la banda, acuerdo entre privados. Pero ¿qué es lo que está pasando esta semana? Algo que cuando salió a Argentina del cepo de manera irresponsable, y yo tuve un debate en Ahora Play con Salvador Di Stefano, en donde yo decía, está saliendo de manera irresponsable del cepo, ¿sí? No le vendías 200, más de $200, no le vendía a la gente, vendele 700. Quédate piolón, campeón. ¿Para qué le vendés todo lo que querés venderle? ¿Para qué hiciste eso? Si no estaban dadas las condiciones para hacer eso, o si ibas a hacer eso, tenías que comprar dólares. Tenías que comprar dólares. El gobierno decide salir irresponsablemente del cepo y yo remarqué lo siguiente. Cuando toque el techo de la banda, vas a vender dólares que no son tuyos, que son prestados del FMI. ¿Ok? Entonces, la dinámica cambió. A partir de esta semana, 53 millones de dólares el miércoles, 379 el jueves y 670 y pico, no recuerdo el número, ayer, la jornada de ayer. En 3 jornadas estuviste arriba de los 1.000 millones de dólares, vendiendo 1.100 millones de dólares, un poquitito más, vendiste en 3 jornadas, en 3 jornadas. O sea, el repo que te dieron los bancos en enero te lo patinaste en 3 días, para ponerlo en dimensión. Y estaba mirando el ranking del día de ayer, está dentro de las 10 ventas más grandes de la historia del Banco Central. Está dentro de las 10, es más, ya les digo el número. Miren el top 10 de las mayores quemas de reserva del Banco Central en un solo día. Miren, es la número 10, pero fíjense en una particularidad. Sturzenegger, 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 Caputo, Caputo, Sandelis, Sturzenegger, Sturzenegger, Sandelis, Bausili. ¿Por qué lo remarco? Porque los actores se repiten, los actores lamentablemente se repiten. Esta dinámica cambió y se viene una semana muy pesada. Empezamos a tener brecha, el tipo de cambio paralelo se voló por arriba de lo oficial y esa brecha, bueno, se va a resolver por arbitraje. O sea, va a haber más demanda para comprar dólares, para arbitrar en la brecha y hacer algún negocio. Por lo tanto, te profundiza el quilombo. Eso. Otro punto es que cuando se pone tenso así el mercado, a todo el mundo le da ganas de comprar y a nadie le da ganas de vender. Entonces desaparecen los vendedores y aparecen los compradores. Ayer el Banco Central puso el 80% de lo que se negoció en el día en el MULC. En el día. Entonces, está escalando la crisis. Tenemos las 4 crisis que describí antes en el centro de la escena. Está escalando muy fuerte y muy marcada esta crisis.
Y me preocupa la inacción y lo que puede hacer el gobierno. Está buscando urgente una línea de financiamiento con el Tesoro de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que le garantice el pago de los bonos que vencen en enero y el pago de los bonos que vencen en julio. Pero acá me voy a detener. Acá me voy a detener, porque es algo con lo que yo vengo insistiendo desde hace un tiempo largo a esta parte. Primero, este modelo económico no es sustentable. ¿Por qué? Porque necesita un rescate y cada vez más corto. Tuvo un rescate a marzo, abril de este año. Vino el FMI, bajó 14.000 millones de dólares, 12.000 y 2.000 después, y le dijo, bueno, hacé los deberes. ¿Cuáles son los deberes que tenía que hacer? Comprar reservas el Banco Central. ¿Para qué? Para que cuando llegue este momento que todos sabíamos que iba a llegar, excepto 3 economistas y Milei, que decían que el dólar iba a ir a 1.000, excepto ese grupo, el resto del arco económico, decíamos que iba a tocar el techo de la banda. Era lógico que iba a tocar el techo de la banda, chicos, porque iba a desaparecer la demanda, la oferta del primer semestre, y vos habilitaste artificialmente demanda, irresponsablemente con qué, con una salida del cepo para los ahorristas, que podían comprar 200 y le dejaste comprar lo que quieras, entonces vienen los directores de las sociedades, te compran, los venden en CCL en el exterior y se los transfieren a las sociedades. Ah, muchachos, no se pueden dar cuenta de eso. Por favor, se dan cuenta todos los economistas de eso. Segundo, si ya los ahorristas compraban 200, subíselo a 500, subíselo a 800, subíselo a 1.000, era pum, positiva. No, decidiste salir del cepo, venderle irresponsablemente dólares a la gente. Obviamente, era operación entre privados, pero el Banco Central no acumulaba ningún dólar. Arbitraste irresponsablemente, un tipo de cambio a la baja. ¿Por qué lo arbitraste a la baja? Porque vos querías tener razón, no sé por qué lo arbitraste a la baja, vos tenías que comprar. Entonces, como le retiraste la demanda del Banco Central al mercado único libre de cambios, con la gran oferta del campo, el dólar empezó a bajar y se acercó al piso de la banda, estuvo en 1.100 más o menos, 1.080, lo más bajo que estuvo. Ahí empezó de vuelta a la posición compradora. Pero le habilitaste al mercado, que tenía mucha oferta en el primer semestre, demanda de los ahorristas, demanda de importación, demanda de turismo. Entonces todo eso empezó a llevarse dólares en el mercado único libre de cambio mientras tuviste la oferta del campo, todo ok. Cuando se fue la oferta del campo, pum, para arriba. Era obvio que eso iba a ocurrir. Nadie que conozca de economía desconocía que eso iba a pasar. ¿Qué pasó? El gobierno no acumuló dólares y ahora tiene que poner sobre la mesa los dólares que le prestó el FMI. Cada dólar que está vendiendo, el tenedor de bonos dice, che, ¿esos son los dólares que garantizan mi pago en enero? Entonces por eso vuela el riesgo país y se destruyen los bonos, se prenden fuego los bonos y por eso ahora necesita un nuevo rescate. No es que el riesgo país sube porque perdiste la elección, no es que el riesgo país sube por el riesgo Cuca. La elección, el riesgo que vuelva el kirchnerismo, te hacen ruido desde el punto de vista del riesgo país, sí, porque no puede profundizar la reforma, etcétera. Todos lo sabemos a eso. Pero el riesgo país viene escalando de 550 puntos a 1.500 casi en 6 meses, 7 meses. ¿Por qué pasó eso? Eh, tenés que darte cuenta de que el mercado no cree en el programa, cree que tu superávit fiscal no es real, que ese superávit fiscal, si le sumas los intereses de las LECAPs, se te destruye. Lo sé yo, lo saben todos los economistas, lo sabe Caputo, lo sabe Milei, lo saben cada uno de los economistas y lo dijo el FMI en el último report. Y eso ya lo saben todos en Wall Street, por eso también te vuela el riesgo país. Te vuela el riesgo país porque le estás quemando los dólares y que garantizan el pago a los ahorristas. Y te vuela el riesgo país porque tenés un riesgo político interno, tenés una crisis y el mercado te está mirando cómo la manejás. ¿Tenés espalda política para manejar esta crisis? Te peleaste con todos, te peleaste con tus aliados, te peleaste con los gobernadores, te peleaste con la oposición, te peleaste con todos. Esto es más allá del kirchnerismo. Tenés el kirchnerismo enfrente, tenés los radicales enfrente, tenés el PRO enfrente, votándote en contra las leyes. Las últimas 5 sesiones en diputados y senadores perdiste por goleada todos los proyectos.
no podés impulsar un proyecto. Entonces, y todo lo que haces, lo haces por decreto, y las leyes las vetás y después te lo dan vuelta en Cámara de Diputados y Senadores. ¿Son golpistas? ¿Quieren que vos te vayas? ¿Quieren que vos termines el mandato? No, la democracia es así. Pero desde el primer día vos sabías que la democracia te impone una estructura que tenés que respetar. Y tenés que saber que esa estructura que vos tenés que respetar funciona y son las instituciones de la República. Y esa estructura que funciona en base a acuerdos y diálogo, nunca la supiste administrar. O quizás la supiste administrar bien en 2024 y en 2025, como te creíste que estabas arriba con las encuestas, dijiste, voy por todo y no necesito a nadie. Y en política siempre necesitas acordar. Te peleaste con los gobernadores, lograste un superávit pisándole recursos a los gobernadores, te fueron a la justicia, te demandaron, y ahora todas las reversiones que estás logrando en Cámara de Diputados y Senadores te van a impactar sobre tu superávit. Entonces, vos no podés decir, como vieron el capítulo de Homero Simpson, que se ve musculoso y se tiene la grasa de atrás. Vos no podés decir, tengo un superávit y jactarte de tu superávit a costa de guita que le estás pisando a las provincias. En eso tenemos que estar todos de acuerdo. Si vas a hacer un superávit, tiene que ser sostenible. Che, en la empresa tenemos ingresos que superan a los egresos, sí. Che, a los trabajadores les debes 3 meses de sueldos. ¿Es sostenible? No es sostenible. Entonces, todo el ruido que hay en el mercado de bonos y acciones que se están derritiendo tiene que ver con la inestabilidad cambiaria, política, financiera y económica. Pero el eje político es muy importante porque retroalimenta el eje económico y lo económico empeora la mirada política que tiene la gente de todo esto y vuelve a desatarte una crisis política que profundiza la crisis económica. Entonces, los vasos comunicantes entre la economía y la política son muy marcados y muy claros, y si no te das cuenta de eso, lo vas a pagar muy, muy caro, absolutamente muy caro. ¿Qué necesita este plan para continuar una reforma estructural del plan? Es un plan que solo consume dólares y funciona consumiendo dólares. Consumiendo dólares. Y esos dólares no los genera la Argentina, son importados esos dólares. Basta de importar dólares para sostener un esquema que no funciona. Basta de eso. Por favor, basta. Entonces, si el gobierno logra un acuerdo con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos que le garantice pagar los vencimientos de enero y de julio, bueno, lo primero que voy a decir es, por favor, la plata no la manden a la Secretaría del Tesoro, déjenla en Estados Unidos. Que cuando llegue el momento de pagar, que paguen y listo. ¿Por qué? Un día antes se la transfieran, porque la gastan estos muchachos. La van a quemar, la van a quemar. Son unos, caputo es un término que voy a usar que es muy despectivo, pero es un degenerado cambiario, chicos. Una cosa de loco lo que está haciendo. Sostiene un dólar irreal, lo dijimos todo este periodo de gobierno de Javier Milei. Este dólar es irreal. Es irreal. En algún momento, tarde o temprano, todos los desequilibrios en economía se corrigen. O los corriges, o lo corregís vos por las buenas, o te lo corrige el mercado por las malas. Y el mercado te lo está corrigiendo por las malas. Entonces, ¿qué sentido tiene gastarte todos los dólares del FMI, todos los dólares del FMI, o gran parte de los dólares que te prestó el FMI, para contener un tipo de cambio que está en 1500, 1474? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hay después de la elección? ¿Vas a seguir con el mismo esquema? ¿De dónde vas a sacar los dólares para sostenerlo? ¿Qué vas a hacer? O después de la elección, si ganás, cambian las expectativas. Todo eso forma parte de una posibilidad, pero puedes perder la elección. ¿Y qué vas a hacer el día después de la elección? Si perdiste la elección y el tipo de cambio empieza a tensionarte cada vez más, ¿vas a seguir quemando dólares del FMI?
Porque si esto es un plan, hay un plan después de las elecciones para que el dólar se contenga en este valor y sea un valor de equilibrio, no sé cómo. No sé cómo, porque hay que entender que el dólar determina los flujos de ingreso y egreso de dólares. El precio del dólar determina los flujos de ingreso y egreso de dólares. Entonces, hay un punto de equilibrio en donde si está muy bajo, los flujos no alcanzan a compensar la salida de dólares se lleva puesta al ingreso de dólares que puedes hacer por exportaciones. Entonces, ya el presupuesto está marcando, que presentaron esta semana, está marcando que tenés déficit comercial el año que viene, déficit comercial el próximo, el otro. ¿Y quién va a poner los dólares para eso? ¿Quién va a poner el flujo de dólares? Entonces, el regulador, el termostato de esto es el precio del dólar. El precio del dólar más alto te empieza a generar equilibrios en cuanto a que no te van a demandar dólares para importación, no te van a demandar dólares para turismo, no te van a demandar tantos dólares para ahorro y vas a poder exportar más. Entonces, por eso siempre el precio del dólar es un equilibrio que regula los flujos de ingresos y egresos de dólares. Entonces, este es un modelo que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, consume más dólares de los que produce, porque no tiene un tipo de cambio de equilibrio. Entonces, armó un tipo de cambio artificialmente de equilibrio y hoy está tremendamente tensionado y estás vendiendo los dólares que pediste prestados para que esos flujos se equilibren. Ahora que necesitas un nuevo rescate de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, nadie dice cuál es el plan, nadie dice qué van a hacer después de las elecciones, tienen que hacerlo ya. Tienen que dejar de gastarse estos dólares, porque si después de las elecciones vas a arbitrar unas bandas más arriba y te gastaste estos dólares, estás subsidiando un dólar. Estás subsidiando una salida de carry trade, que es la misma salida de carry trade que garantizó Macri con el préstamo que le dio el FMI. El FMI le da 45.000 millones de dólares a Macri para decirle, todos los fondos de inversión norteamericanos que están adentro de Argentina no tienen que perder. Van a salir de la Argentina y con esto le vas a garantizar la salida. Y Macri le garantizó toda la salida con esos dólares que le prestó el FMI. ¿Qué nos quedó a nosotros? La deuda. Deuda que condicionó el gobierno de Fernández y está condicionando el gobierno de Milei. Mira el quilombo que nos dejó Macri ahí. Bueno, le pedimos de nuevo al FMI y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a pedir a la Secretaría del Tesoro y también nos vamos a quemar esos dólares. Muy complejo el panorama que tiene el gobierno por delante, una actividad económica que encima está muy delicada, cayendo muy fuerte. Los flujos de capitales, fruto de una tasa de interés exorbitante, generan que la actividad económica no pueda repuntar, el consumo no repunta, la actividad económica está paralizada, las carpetas de crédito se están cayendo. Yo di una charla ayer, me contaban, las carpetas de crédito se están derrumbando. ¿Por qué? Porque los que tienen ingresos no califican porque no le ajustan el salario real y el salario real viene perdiendo por goleada con la inflación, todos los salarios, el privado, el público y también el no registrado. Entonces, tienen peores condiciones crediticias y no les activan las carteras para darles créditos. Entonces se cae el consumo, se cae la actividad económica, se cae la recaudación y tu deuda en pesos crece a una velocidad impactante. Entonces tenés un quilombo también con la deuda en pesos. Todas las LECAP que las emitiste a tasas siderales y que tienen vencimientos de acá en adelante por valores cercanos a los 100.000 millones de dólares, equivalentes a 100.000 millones de dólares, esos son todos los pesos que te pueden salir a correr el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Los vas a seguir congelando dentro de los bancos con una tasa de encaje del 45%? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una letra y le vas a canjear por una letra? ¿O vas a devaluar y vas a licuar esas LECAPs y vas a permitir que con esa licuación ordenar tu deuda en pesos? Porque ahí tenés otro quilombo, alimentaste dos Velociraptor. Eh, pero este es gravísimo, porque es la deuda en pesos que venís creando y alimentando y que heredaste, que viene de la gestión de Caputo, que pasó por la gestión de Fernández y creció, que la asumiste, la trataste de licuar, después la volviste a hacer crecer
y hoy te encontrás de vuelta con tu creación, con tu Frankenstein, y esa deuda quiere cerrar el carry trade. Nosotros decíamos, todos los carry trades se cierran, y esa deuda quiere cerrar su carry trade. Por eso el tipo de cambio está en el valor que está. Dijo Caputo, voy a vender todos los dólares del FMI si es necesario. ¿Y qué hizo el mercado ayer? Te compró todo lo que podía, porque ya vio esta película. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, esta película ya la vi? Y nos decían, es distinta porque hay superávit. Y yo decía, es distinta porque hay superávit. Es distinta porque hay superávit. No, chicos, no. El problema de Argentina pasa por los dólares y por la cantidad de dólares que genera la economía. Y necesitas un tipo de cambio que equilibre los flujos de ingresos y egresos. El gobierno apostó a que iban a entrar capitales porque mi ley es libertad y libertario y eso no pasó. A que la gente iba a sacar los dólares del colchón y eso no pasó. Y todas las apuestas de este año se fueron cayendo y este modelo solo funciona con flujo de dólares prestados por alguien. Cuando se termine, yo lo decía hace un tiempo, cuando se termine quién ponga los dólares, se termina el modelo. ¿Y qué es lo que hace ahora Caputo? Fíjense, respondiendo a esta pregunta, van y le golpean la puerta a Estados Unidos para que les dé dólares que seguramente les va a dar para sostener este programa. Se vienen semanas complejas. Todo lo que va a pasar en las próximas semanas va a ir escalando y tensionándose todo el tiempo. Como dijimos hace ya mes largo, nosotros hace ya 2 meses abrimos un video en este canal que decía, Houston tenemos un problema, y cada semana que pasó tuvimos un problema nuevo y más complejo. Fue escalando, 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 escalando a una velocidad tremenda. Bueno, a tener mucho cuidado, a mirar cada una de las luces que se van encendiendo en el tablero de comando, de las luces rojas que se van encendiendo, las amarillas que se van encendiendo, para ir tomando decisiones. Bonos, acciones, no es recomendación, pero afuera. Nada es oportunidad de compra cuando la dinámica es esta. Absolutamente nada es oportunidad de compra cuando la dinámica es esta. Por eso el sell-off que estás viendo en acciones y bonos es impresionante, impresionante. El riesgo país no tiene techo, porque el riesgo político, económico, financiero y cambiario no tiene techo. No tiene techo. Entonces, la situación es muy, muy compleja y delicada. Y a mí lo que me preocupa es que mientras más tiempo pase, más erosionas tu confianza, tu credibilidad. Y mientras más erosionas tu confianza y tu credibilidad, menos posibilidades tenés de reencauzar el programa. Se vienen semanas complejas, a estar atentos. Quería dejarles mi mirada de lo que vi esta semana, que ha sido muy, muy difícil y muy compleja. Para todos los que quieran, acá abajo les dejo todos mis links, lo de los cursos, lo de mi página web para los que quieren tener consultas conmigo y, por supuesto, mi libro Mentalidad para Invertir. Nos vemos en la próxima semana, esperemos que con un poco menos de quilombo. Gran abrazo. Chau, chau.